Es viernes, son las 2 de la tarde y empezamos, como no, el tardeo del económico. En esta ocasión, con la presidenta de Pyme Restauración, Eugenia Cusí. Pero antes, permita... Aina, lo primero de todo, saluda. Hola, ¿qué tal? Una vez hechos los saludos de rigor, vamos con lo que ha sido un poco la semana y los cambios que ha habido, ¿no? Pero permítanme antes que nada que les cuente. En ocasiones tengo la sensación de que todo lo que leo e incluso todo lo que digo y casi lo que publico es mentira. Y me voy a explicar. La situación tiene un punto tan alto de variabilidad que es muy difícil saber a ciencia cierta qué va a pasar. ¿Cómo será la temporada? Que es un poco la gran pregunta. ¿Qué va a pasar este verano? Les pongo un ejemplo. Podría nombrarles uno, dos, tres. Hay varios, ¿no? Diferentes hoteleros con los que, bueno, vas hablando y tenían absolutamente claro y seguro que iban a abrir a finales de abril. Prácticamente estamos ya a finales de abril y decidieron a mediados de mayo. Ahora ya se van más o menos al 25 de junio. Y cuando preguntas, oye, ¿y el 25 de junio por qué? Digo, ¿qué es que tienes una avalancha de reservas para el 1 de julio? No. Abren el 25 de junio porque entienden que la temporada debe empezar en algún momento. Pero las ocupaciones, la previsión que hacen ahora, las reservas, mejor dicho, las reservas que tienen hoy para principios de julio, entre el 5 y el 10%. Agosto se presenta mejor y septiembre, y esto sí que es una buena noticia al fin, en septiembre el número de reservas sobrepasa o alcanza el 20%. Pero antes de hablar con Eugenia, Aina, cuéntanos un poquito, ¿qué puedo hacer este fin de semana? Mañana ya, pues ya puedo ir a cenar ya. No. ¿Cómo no? No. ¿Mañana uno podría ir a cenar? No. Bueno, ¿no? No, yo creo que no, porque se abren solo de lunes a jueves las terrazas, no los interiores, de 8 a 10 y media. O sea, en Mallorca e Ibiza. O sea, solo de lunes a jueves. Sí. Mañana me quedo sin cenar otra vez. No se puede, en tu casa. Bueno, claro, me quedo sin cenar, ya nos entendemos. Bueno, vale. Sí. Bueno, hay una pequeña apertura. Perdona, ¿y si llueve al mediodía me voy a mojar? Sí. No, interiores nada. No. En Mallorca e Ibiza, ¿no? Bueno, pasamos a fase 2, Mallorca e Ibiza. La principal novedad es, por una parte, toque de queda que se aplaza a las 11. Por otra parte, terrazas que podrán abrir por las noches, se podrá ir a cenar de 8 a 10 y media, pero entre las 5 y las 8 no va a haber tardeo. Tardeo aquí en el económico, pero en las terrazas no. En las terrazas no. No. Vamos con Eugenia. Eugenia. Hola. O sea, ¿qué tal? Una semana más, de lunes a jueves. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, mal, porque son medidas que se venden como una relajación, una flexibilización, una apertura, y realmente lo que hay que poner sobre la mesa es que no ayuda a la mayoría del sector, porque solo un 15% de los locales de bares, cafeterías, restaurantes tienen terraza, y ni siquiera está abierto todo ese 15%, porque no compensa abrir en estas circunstancias. Entonces, bueno, son unas medidas que sí ayudarán a unos cuantos, y en ese sentido, pues oye, muy bienvenido,
pero para nada es una medida que realmente podamos decir desde el sector que es un alivio, que realmente es una reapertura. No, o sea, el sector se está dando muy, muy corto. De todas formas, solo el 15% tienen terraza. Es como poco, ¿no? Y pasa que la sensación que tengo es de que son más. Sí. No, más o No, menos. a ver, aquí lo que pasa es que hay muchísimos bares, cafeterías y restaurantes. Tenemos que pensar que en Baleares hay 9.600 negocios de restauración. Eh, tenemos un bar, cafetería, restaurante por cada 91 habitantes y esto duplica la media nacional, donde hay un bar, cafetería, restaurante cada 170 habitantes. Si queremos comparar un poco con otros negocios también importantes, pues sabemos que hay una farmacia cada 2.600 habitantes, un supermercado cada 300 habitantes y supermercados pues ya vemos más o menos los que hay, pues casi triplicamos la cantidad de bares, cafeterías, restaurantes que supermercados. Entonces hay muchos y la mayoría no tienen terraza. Bueno. Nosotros le hemos comparado con los afiliados al sector, los afiliados a la Seguridad Social, y sería que el sector más importante es el comercio y la reparación de vehículos, pero claro, entendiendo el comercio como comercio minorista y mayorista con 82.000 afiliados. Luego vendría la construcción, esto es en términos globales de todo el año, de media anual, ¿no? Del 2019. 19, prepandemia. La construcción es el segundo sector más importante con 54.000 afiliados y luego casi tocando viene comidas y bebidas que tiene 53.000 afiliados y el alojamiento que tiene 42.500, es decir que comercio tiene más, es el sector mayoritario, pero luego el alojamiento, las cafeterías, los restaurantes y la construcción son tres sectores muy fuertes y bastante igualados en términos de empleo antes de la pandemia. Evidentemente, ahora la mayoría de la destrucción de empleo ha sido en alojamiento y servicios. Y, Eugenia, una cosa. Solo el 15% de los bares y restaurantes tienen terraza y muchos o algunos de ellos me dices que tampoco les sale rentable abrir, ¿no? Entonces, estas cifras que siempre se habla de han desaparecido o van a desaparecer 1 de cada 3, 2 de cada 7, ¿esto es real? ¿Hay bares que no van a volver a abrir? ¿O restaurantes? Sí, lamentablemente sí. Sí. De hecho, mira, una de las cosas que ha puesto de manifiesto esta pandemia es que en toda España nos está pasando lo mismo. A pesar de que hay 17 maneras de manejarla, la Patronal Nacional, Hostelería de España, ha estado haciendo muy buen trabajo todos estos meses, reivindicando las necesidades de cada región y haciendo acción conjunta y demás. Y lo que vemos es que las perspectivas en distintas comunidades autónomas se mantienen. Y cuando a nivel nacional Hostelería de España habla de una pérdida de una tercera parte del sector, puede haber regiones donde sea menos, a lo mejor un 15, un 20%, pero hay regiones donde hay más y nosotros somos de esas regiones donde lo vamos a vivir de manera más exagerada y estamos anticipando que hay hasta el 40% del sector que pueda desaparecer. Aquí lo que nos pasa es que nuestra dependencia del turismo, que cuando el turismo va bien nos va mejor que a la media, cuando el turismo va mal nos va peor que a la media. Entonces tenemos un comportamiento bastante más exagerado que a lo mejor en otras zonas no tan dependientes de los visitantes externos, que ya estamos viendo también que nuestra economía, como dimensión de islas, atiende en un 30% al mercado residente y en un 70% al mercado visitante. Entonces, cuando nos cierran el grifo del mercado visitante, todo se redimensiona o debe redimensionarse para atender a ese 30% y reducir a una tercera parte tu operación habitual de la noche a la mañana, como quien dice, es muy complicado. De todas formas, Eugenia, me pasó ya en la crisis de la que salimos, ¿no? Los años más duros de la crisis, yo siempre decía, oye,
sí, estamos en crisis, la cosa está muy mal, es verdad, los restaurantes están llenos. Y ahora, y ya sé que estoy equivocado porque evidentemente tú conoces el sector y conoces las cifras reales, ¿no? Pero yo la sensación que tengo es de que cuando por la mañana voy a tomar un café, a veces tengo que ir a 2 o 3 bares para encontrar una mesa en una terraza vacía. Claro, ya me imagino que serán, claro, ¿qué estáis ahora? ¿El 50% de capacidad en las terrazas? Claro, pero que cuesta, ¿no? Que a veces dices, hay mucha gente tomando café. Aquí en el Paseo Mallorca, espero no hacer mucha publicidad, pero aquí en el Paseo Mallorca, para encontrar mesa para comer en las terrazas, a veces también hay cola. Es decir, no es mi mundo, pero no es el real esto, no. Bueno, el mundo es muy grande y es verdad que a lo mejor vemos aquellas zonas más emblemáticas y afortunadamente es verdad que hay algunos negocios que no les está yendo tan mal, pero tú no tienes un negocio con terrazas solo para operar con la terraza, Ya, ¿no? O sea, tienes una plantilla está claro. de a lo mejor de 15 personas y estás sacando del ERTE a 4 o 5. Hay mucha parte que no se está viendo. Y después también pues está, cuando en la otra crisis te referías, veía mucha gente comiendo, es que a lo mejor en España estábamos en crisis, pero no se había cerrado las visitas de la entrada de visitantes, ¿no? Y ahora el tema es mucho más global, el tema de la movilidad aérea a nuestras islas nos afecta muchísimo y no hay por dónde tirar, la verdad. ¿Y cuál es la solución? Abrir. Porque tú crees, sí, ahora ya me imagino que no te dedicas al mundo de la sanidad, evidentemente, pero no se puede garantizar la seguridad en el interior. No hay manera humana, no. Bueno, de esto se podría hablar mucho. Es verdad que no soy sanitaria, pero también es verdad que en las empresas tenemos una manera de proyectar o de planificar, de anticiparnos, donde necesariamente debe recurrir a muchísimas fuentes de información diferentes, tratar de hacer sentido entre todas ellas, de sacar conclusiones. Y en esta pandemia está siendo exactamente igual. Lo que nos encontramos con tener que acceder a información que normalmente no participa de decisiones empresariales, como es la información sanitaria. Y otro tema que también nos estamos encontrando es que hay unos más media y unas corrientes de información mayoritarias que te dan una información, pero que hay otras fuentes y otras maneras de informarse ahí fuera también que no es tan fácil acceder a ellas, pero que tienen información relevante y que también es necesario tomarlas en consideración. Entonces, si cuando hacemos ese esfuerzo por acceder a información que normalmente no estamos acostumbrados a manejar, hablar o recibir informes de personas que tampoco saben de empresa, que tampoco es su mundo, te das cuenta que sí hay una manera de poder equilibrar realmente lo que es economía y salud desde una perspectiva donde no hay que hacer generalizaciones y no hay que trabajar sobre imposiciones, ¿no? Es decir, hay una manera de manejar esto donde puedes identificar dónde tienes el problema, bien sea en una región, en un grupo de edad, en un perfil de paciente con unas ciertas dolencias, en un cierto patrón de evolución de la enfermedad, y abordar ese problema en particular, pero permitir que el resto de la actividad continúe, ¿no? Más cuando se trata de un virus, que virus hay muchísimos, y que el cuerpo mismo tiene su propio sistema inmunitario preparado para combatir un virus, ¿no? Y cuando ves cifras a nivel agregado mundial donde la mortalidad del COVID es del 0,03%, o sea que por el 0,03% de mortalidad se estén imponiendo de manera generalizada una serie de medidas que obligan a el impedimento de toda una actividad económica,
ahí hay una desproporción. Y Bueno, cuando esto lo añades a perdona, una Eugenia, sensación perdona. de falta de transparencia, porque no está recibiendo toda la información o no está viendo el suficiente debate a nivel de los medios generales, pues Pero bueno. Eugenia, perdona un segundo, un segundo. Yo entiendo que quizás pueda existir alguna forma que garantice la seguridad de los clientes en los interiores. Pero también, cuando te escucho, pensaba, oye, sí, pero es que las UCIs se nos estaban saturando. Y lo que no puede pasar es, hace meses, que nuestros viejecitos se nos mueran en las UCIs y ahora los más jóvenes, porque no hay UCIs, porque están saturadas, porque no caben más y las medidas restrictivas son precisamente, o están encaminadas a eso, ¿no? A intentar, uno, que no haya más contagios, pero especialmente para que las UCIs, nuestro sistema sanitario, no colapse y no se sature. Pero centrándome, a mí lo que me gusta, yo, ¿te parece que podría ir a cenar o a comer al interior y estar tranquilo de saber que allí no me voy a contagiar? ¿Eso es posible? Absolutamente. Sí. Bueno, por eso tenemos unos protocolos sanitarios que ya están en marcha desde que acabó el primer confinamiento, Mm. donde implica, bueno, pues desde pruebas al personal, medidas de desinfección de las superficies, uso de gel hidroalcohólico de los clientes y de los empleados. Ahora, últimamente en el invierno, entramos con el tema de la purificación del aire y el control del CO2 por debajo de 800 partes por millón. En fin, hay un montón de protocolos ya instaurados, aparte de que justo cuando empezamos con este tema, nuestro servicio de prevención de riesgos y en general los servicios de prevención de riesgos, que ya los teníamos con protocolos implantados antes de COVID, Mm. cuando les decíamos, oye, ¿qué más tenemos que hacer para procurar que esto sea un lugar sano? Y siempre nos decían, lo que ya estáis haciendo, la desinfección habitual de superficies, de manos, de utensilios y demás, es lo que tenéis que seguir haciendo. Entonces, el COVID lo que vemos es que no ha introducido un aspecto o un factor de riesgo adicional, que seguramente ya estábamos trabajando con otros virus en marcha y ya teníamos procedimientos Para... higiénicos sanitarios para atender ese posible riesgo. Y Eugenia, una cosa, cuando os reunís con las autoridades, tu carta a los Reyes Magos para Francina Armengol, ¿cuál sería? Es decir, ¿qué le pedirías? Mira, la carta a las autoridades la teníamos preparada el 3 de abril del 2020, donde hicimos un ejercicio Hace ya más de un de año, ¿eh? más de un año, sí, sí. Hicimos un ejercicio donde planteamos un enfoque para conseguir la seguridad sanitaria y la reactivación económica a través de la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada. Ah. Y eso era una propuesta que tenía que ver con testeo masivo, con aislamiento de los pacientes, de los enfermos, con apertura progresiva de esas zonas verdes libres de COVID. En fin, una iniciativa ambiciosa que la pudimos preparar pues entre una patronal, entre una empresa privada de tecnología y tal, y que pusimos encima de la mesa de la administración pública, pero que en ese momento pues no tuvo ninguna respuesta. Desde ese punto, y entendiendo que es un tema tan gordo que ni la administración pública ni la iniciativa privada tiene soluciones por sí solas para resolverlo, y Mm. es imprescindible que haya esa colaboración. Entonces, el primer punto de la carta a los Reyes Magos sería: sentémonos juntos en una mesa a ver qué puede poner cada parte para poder resolver esto cuanto antes y que podamos recuperar una actividad económica Pero medio os normal. sentáis a menudo. Nos convocan a menudo Vale. a mesas que son informativas, donde nos explican qué cosas han pensado ellos para poner en marcha, esperan que las entendamos y que las apliquemos. No han sido mesas de trabajo hasta ahora.
y a pesar de que han pedido propuestas y las hemos llevado a la mesa, como ocurrió la última en febrero, que llevamos una propuesta conjunta entre CAEP Restauración y PYME Restauración, justamente para la reapertura del sector, pues no han caído en ninguna mesa en las que se haya podido contemplar lo que proponíamos. ¿Qué proponíais? Cuéntanoslo un poco, más o menos. Pues, bueno, no es nada más que lo que ya se aprobó en noviembre, en el BOIP del 28 de noviembre estaba regulado ese semáforo COVID, donde el Gobierno estableció una serie de niveles de riesgo sanitario y a cada nivel de riesgo sanitario asociaba una serie de medidas por cada sector. Entonces, viendo la situación que teníamos en febrero, que ya apuntaba que iba a ser buena, había el tema de la Semana Santa, ahí que introducía un tema de incertidumbre, a ver cómo se iba a comportar la cosa. Pero bueno, ya planteábamos en febrero la reapertura de todo el sector, evidentemente incluyendo interiores, y que esa reapertura se pudiese graduar en función de los ratios sanitarios. No es nada complicado, es hacer lo que ellos han planteado, que nos servían como normas en noviembre, ¿no? Y que nosotros pensábamos que siguen vigentes hasta fecha de hoy, hasta que esta semana nos han dicho que no, que ese semáforo está muerto. Bueno, también ha habido información, ¿no? Cada vez sabemos más de este virus. Y también parece que las superficies que antes nos obsesionaban, ¿no? En no tocar, cuidado con limpiar, tal, parece que las superficies no generan tanto contacto o no generan tanta transmisión del virus, gracias, que se ve que los espacios cerrados, o esto nos cuentan, ¿no? Y al final, yo entiendo que la reivindicación de la restauración es poder abrir el interior para poder reiniciar la actividad de la mayoría de los negocios, pero claro, como la actividad de residentes solo es del 30-40%, aún así no sería la salvación de estos 9.600 negocios, ¿no? Es decir, que o llegan turistas o por mucho que se abran los interiores, el sector no va a ser capaz de sobrevivir, ¿no? Así es, y por eso también siempre en todos esos encuentros con la administración hemos mantenido como una doble perspectiva, ¿no? Una, el atender lo urgente que teníamos en ese momento, la situación sanitaria de ese momento, pero también siempre tener la mirada puesta a medio plazo con qué va a pasar dentro de 6 meses, porque si yo me preocupo solo en lo que hay ahora y no veo que voy a necesitar estar activo dentro de 6 meses y no hago nada para poder estar activo dentro de 6 meses, dentro de 6 meses no habrá nada. Y es un poco lo que estamos sufriendo ahora, que lo estamos rifando todo a una supuesta temporada 2021, que en el mejor de los casos se va a reducir a un julio y agosto, porque ya lo estamos viendo con las perspectivas de tráfico aéreo en Europa y las reservas que estabais comentando antes a nivel hotelero. Entonces, lo que pasa aquí es que la buenísima gestión sanitaria que se ha hecho en las islas, durante el 2020 no hemos tenido exceso de mortalidad en las islas. No sé si hay muchas regiones que pueden decir eso, a pesar de que las UCIs han estado muy apretadas y a pesar de todo lo que hemos vivido y tal, la realidad, los hechos, todos estos meses que decías que hemos aprendido, también hemos adquirido experiencia. Y esta experiencia de un sistema sanitario que responde, unos profesionales que afortunadamente han podido estar ahí, unas medidas las que se hayan ido adoptando que han funcionado y que han permitido que nuestra comunidad tenga 0 sobremortalidad. ¿Cómo estamos capitalizando esto como destino turístico para que las personas que se planteen viajar o tener vacaciones puedan elegir Baleares como su destino? Y vemos que no se está transmitiendo esa seguridad y esa confianza sanitaria en un entorno que es muy fácil de controlar porque somos unas islas. No es como si te vas a la península que dices, bueno, a través del coche, tren, pues la movilidad es más difícil de controlar. En las islas no, esa entrada y salida está muy controlada. Tenemos unos ratios sanitarios de los que podemos estar orgullosos, no ha habido exceso de mortalidad
eso debiera ser un argumento comercial de cara a nuestros mercados emisores que vemos que no se está explotando. Ahora dependemos más de ellos, ¿no? Porque son ellos los que tienen la mala situación, ¿no? Alemania está en 345 de incidencia acumulada, 14 días, Reino Unido está a 42, pero hasta el 17 de mayo no sabremos nada, aunque parece ser que no pondrán la cuarentena, ¿no? Pero Francia está fatal y claro, ahora mismo dependemos de que ellos puedan venir más que de nosotros recibirlos, que esto parece que sí que estamos en condiciones, ¿no? Sí, en principio la idea es que en Baleares estamos en condiciones de recibir a gente porque la situación sanitaria aquí es buena, aunque no bajamos de los 50 casos por 100.000 habitantes, ¿no? No estamos aún bajando de los 50, pero sí que tenemos una buena situación sanitaria, pero en todo caso, como decía Aina, dependemos de los mercados emisores y en este sentido, en principio, desde Gran Bretaña el 17 de mayo se tomará una decisión, pero no parece que se reactive con potencia el mercado británico hasta finales de junio. Y en todo caso, luego siempre tendremos el miedo de lo que pasó el año pasado, ¿no? De que iniciamos la temporada turística con ilusión y al final acabó un poco mal, ¿no? De forma abrupta y mal. Entonces, ¿qué va a pasar este año? Yo lo comentaba al principio, es muy difícil intentar averiguar lo que va a pasar, porque hay tantos factores que influyen que es pero que muy complicado, ¿no? En todo caso, sí que me parece que sí que está quedando claro, Eugenia, es que vosotros desde el sector de la restauración sí que estáis preparados para cumplir con todas aquellas medidas que sean necesarias para que el cliente esté tranquilo y pueda ir a consumir, a beber, a comer con tranquilidad a vuestros establecimientos. Ningún problema por eso, absolutamente. Tenemos afortunadamente personal muy concienciado. Nos damos cuenta también de que el mercado cambia y ha cambiado y hay una percepción del riesgo mucho mayor a la que existía antes del COVID. Y bueno, esa sensibilidad también la recogemos. Pero también es cierto que cuando dices, hay tantas cosas, ¿no? Tantos factores externos de los que dependemos. Cuando hablamos de casos, hemos interiorizado tanto el concepto de caso que ya nos hemos olvidado de lo que es un caso. Y un caso, ¿qué es un caso? Sabemos que hay el 50% de estos casos que son asintomáticos. ¿Qué quiere decir un caso asintomático? No sé, muchas veces cuando haces estas preguntas y tratas de encontrar esta información, ¿no?, que hablamos al principio, te das cuenta de que nos estamos manejando en base a datos, informaciones que llega a un punto en que tampoco se sostienen demasiado. Entonces, a lo mejor hay que empezar a relativizar un poco y entender pues, que virus hay muchos, que este es uno en particular que cursa de una cierta manera, que probablemente tampoco sea un virus que se transmita por el tracto respiratorio, porque sus proteínas se alojan más en el tracto digestivo, que es algo que también se está descubriendo o probando, analizando ahora mismo. Entonces, no sé, es importante que todos esos pequeños pasos que se van dando se puedan generalizar, sobre todo para ir tranquilizando a la gente, ¿no? Y que este clima de miedo y de riesgo lo podamos ir poco a poco transformando en un clima de conciencia, de conocimiento y de responsabilidad, y que cada uno realmente, en función de su propia percepción, asuma sus responsabilidades. Y, Eugenia, se habla mucho de que la vacunarse es la gran solución, ¿no? La vacunación masiva. Incluso desde el sector hotelero, turístico especialmente, ¿no?, y hotelero en concreto, se ha abogado por la vacunación de los trabajadores del sector. ¿Cómo lo ves? ¿Debe priorizarse? Bueno, a mí hay una primera cosa que me chirría mucho, y es que cuando uno tiene una enfermedad, normalmente suele haber tratamientos para esa enfermedad. ¿Y cuáles son los tratamientos que funcionan con el COVID?
hay un gran vacío en ese aspecto, ¿no? Dejo ahí la pregunta porque tampoco tengo la respuesta, pero es una de las primeras, de uno de los primeros grandes interrogantes que hay en torno al COVID. ¿Dónde están los tratamientos para el COVID, ¿no? Porque hay países que los están utilizando, pero no están generalizados y tenemos un foco en la vacuna. Ahora bien, también hay que entender que se está, en cierto modo, prostituyendo el término vacuna, porque lo que se está utilizando realmente es un producto que está en fase 3 de desarrollo, y eso propiamente no es una vacuna, es un producto que se está probando, y de hecho las autorizaciones que hay son estas autorizaciones de emergencia, precisamente de emergencia, porque no se puede dar una autorización de vacuna porque no lo es todavía, ¿no? Que puedan funcionar y que se extiendan, ojalá que funcionen bien. Parece que en algunos sitios pues la incidencia está bajando, a lo mejor seguramente por el hecho de estar utilizando estas vacunas. Pero bueno, no te veo muy convencida, no, Eugenia. Es que ha habido 800 muertos en Baleares, o vamos, más o menos 800 fallecidos, y bueno, parece ser, por las noticias que leemos, que nosotros tampoco somos sanitarios ni científicos, pero parece ser que, que hay una relación directa entre más vacunación, menos muertes por COVID, ¿no? Sí, sí, eso es lo que parece, sí, sí. No lo niego, no lo niego. Pero quiero decir que, ojo con usar el término vacuna o creernos que es una vacuna, porque ni los laboratorios que la están desarrollando, ni las autoridades sanitarias que están dando su permiso, lo están tratando como una vacuna. Y de hecho, si por desgracia nos vacunamos y tenemos un problema en el que debamos pedir responsabilidad a alguien, nadie va a asumir responsabilidad por eso. No lo va a asumir ni el sanitario que la ha puesto, ni la administración pública que la ha facilitado, ni el laboratorio. Esto es así, tenemos que saberlo. Pero, Entonces, Eugenia, perdona, pero hay que vacunar. bueno, alguien ha decidido que la vacuna puede ser una solución. Yo pongo en cuestión que Sí. sea la única. Bueno, vale. Oye, otra cuestión, ¿no? Y cambiamos, dejamos las vacunas aparte. Durante estas semanas precedentes, incluso meses atrás, como que han aparecido, digamos, líderes nuevos del sector de la restauración, ¿no? No sé si llamarlo líderes, cabecillas, no sé exactamente con qué términos catalogarlos, ¿no? Pero como gente nueva que se ha puesto al frente y que como, permíteme y con el máximo respeto, ¿no? Han, no sé si pasado por encima o como tanto con Pyme Restauración como con CAEP, ¿no? ¿Cómo habéis vivido, en este caso, personalmente tú, Eugenia, la aparición de estos nuevos líderes o lo que quieras tú? O portavoces que antes no... ¿Cómo lo has vivido eso? ¿Cómo lo has visto? Bueno, hay que explicar que, como explicamos al principio, que es un sector muy grande. Somos 9.600 empresas en Baleares. El grado de asociacionismo es bajísimo. O sea, estamos aquí hablando yo en representación de una patronal, pero lo cierto es que hay muy poquitos socios. El porcentaje asociado de estos 9.600 es muy bajo. Ya nos cuesta, por defecto, en las islas el juntarnos, ¿no? Y no le acabamos de ver la gracia a trabajar unidos por un objetivo común. Eso, evidentemente, también afecta. Pero en el sector de la restauración, donde la mayoría son micronegocios, hablamos eso de casi 10.000 negocios con 55.000 empleados, eso hace una media de 4 o 5 personas por negocio. Las personas que están trabajando en este tipo de empresas tienen tiempo para poco más que para trabajar, ¿no? Entonces, plantearse, asociarse, o qué gano yo por asociarme, o bueno, ese tipo de cosas están bastante lejos del radar. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que estamos asociados en dos patronales históricas, antiguas, si quieres, ¿no? Y que llevan una inercia ya muy grande de hace mucho tiempo. Evidentemente,
hay generaciones nuevas que no entienden y no comparten ese, y lo digo también con todo el respeto porque me lo aplico a la nuestra, casposidad que se puede respirar o que se puede percibir de estas organizaciones históricas y que entienden que la cosa se tiene que mover por otro lado y que hay unos medios digitales y unas redes sociales en las que se mueven estas generaciones nuevas con muchísima fluidez y con muchísima gracia y efectividad, y no entienden que no se pueda ser más activo en este sentido, con toda la razón, con toda la razón. Entonces, es normal que ante la situación tan extrema y dilatada en el tiempo que estamos viviendo y que no haya una respuesta efectiva y que no pase como en Europa, que se cierran negocios o sectores y se compensa, se indemniza el cierre, sino que aquí digo, bueno, te cierro pero con la boca pequeña y como no te estoy cerrando no tengo la obligación de indemnizarte y si te doy una ayuda pues es mínima. Oiga, a ver, vamos a estar aquí hablando en serio. Entonces, es normal que surja gente que diga, oye, pues no estoy de acuerdo cómo funcionas, con toda la legitimidad, porque no estás haciendo lo que yo necesito en los tiempos que yo necesito. Y Eso me suena a autocrítica, Eugenia, ¿no? Totalmente, claro, ¿Sí? totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que dice, oye, pues yo así no, me salgo y no solo me salgo, me monto algo que yo crea que me va a ayudar más. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todo lo que sea movilizar al sector, partiendo de esa premisa inicial donde somos muchos, muy pequeños y que nos cuesta mucho unirnos, todo lo que ha pasado, que ha sacado el sector a la calle, que ha arrastrado a otros sectores, que ha visibilizado un descontento, que ha generado asociaciones nuevas como Arema, que nos han puesto pues otra manera de funcionar en la cara. Todo esto es buenísimo, porque muestras el descontento, se moviliza la gente, lo que hay que hacer ahora es aprovechar el trabajo que cada uno puede hacer. Entonces, bueno, pero perdona, también es cierto que, y ahora voy a hacer como de abogado del demonio, porque voy a salir en defensa de Pyme Restauración y de CAEP Restauración, en el sentido de que vosotros, digamos que sois civilizados. ¿Y qué ha habido? bueno, No, y ahora también no quiero faltar el respeto a nadie, evidentemente, ¿eh? Pero que ha habido movilizaciones que han sido poco civilizadas. Que no cumplían las Bueno, normas. a ver, ¿no? Se puede cuando decir Que no así. sales a la calle, No se cumplían las normas. ¿no? Cuando Que se han sales a la hecho sin calle, el sabes preceptivo que- permiso de delegación de gobierno, ¿no? a ver, estas cosas pasan y cuando sales a la calle y abanderas un mensaje en el que es fácil sumarse, hay muchas cosas que se te escapan y no puedes asumir responsabilidad por lo que hagan 5.000 personas. Eso también es cierto. Perdona, Eugenia Cusí, presidenta de Pyme Restauración, fue a la manifestación famosa. Porque estamos Yo he ido pensando a en la varias. misma. He ido a varias, a título Sí. particular, he ido a varias, claro que sí. Yo también soy ciudadana. No. Y Vale. también pues trabajo en el sector y creo que se han de defender las cosas en todos los frentes en los que se pueda, ¿no? Y la calle es uno de ellos. Y siempre, si volvemos a la pregunta que me hacías un Sí. poco ahí más pinchando en el tema de las asociaciones, es verdad que cuando tú hablas de que somos CAEP Restauración y Pyme Restauración como más formales, es que debemos serlo. O sea, estas asociaciones son instituciones que tienen esa legitimidad institucional para comunicarse, negociar y hacer de interlocución con la administración pública. Y eso es un trabajo que se hace en los despachos, con una serie de formalidades y una serie de cauces que debemos respetar. Desde PYME, no solo restauración, desde otras sectoriales, se han promovido manifestaciones. Si hay que hacerlas, se hacen, pero de la manera que se puedan defender. Lo que nosotros no podemos hacer es nacer en octubre del 2019 diciendo que la administración pública es nuestro mayor problema y que por eso vamos a trabajar con la administración pública en los despachos y después estar vendiendo manifestaciones en la calle, porque si fuese así, estaríamos desde octubre del 2019 en la calle y no estamos. Entonces,
Por eso decía antes que es importante que sepamos capitalizar lo que cada organización y cada ámbito de trabajo nos permite. Si ha salido una persona particular que ha sido capaz de movilizar a un montón de gente, ostras, eso es muy importante. O sea, no ha habido mucha gente que haya sido capaz de hacer Pero eso. ¿no Si ha eso perjudicado genera... un poco la imagen del restaurador o del propietario de... Bueno, No, a ver, yo creo que también en este caso particular de la persona que estamos hablando, está tan claro que es esa persona que no creo yo que se extienda a todo el sector. Lo estamos viendo, ¿no? En el caso de Arema, que es esta asociación que ha nacido también a raíz de todo este mm, tema, estamos viendo que Arema tiene una capacidad de arrastre con un mensaje fresco y dinámico que no tenemos ni CAEP Restauración ni PYME Restauración, y por eso, a pesar de que se han salido algunos de las asociaciones existentes, promovemos y trabajamos junto con ellos para hacer fuerza juntos, porque bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Para mí un compañero nunca es un enemigo. Y es importante que entendamos que estamos todos aquí trabajando por el sector. Entonces, ¿qué puede aportar cada uno que nos ayude a todos? Que unos podamos aportar estar en unas mesas de negociación o estar en unos foros, pues oye, ponemos eso a disposición. Que otros aportan visibilidad, agilidad, una intensidad que a lo mejor desde PYME o desde CAEP debemos modular. Ostras, pues que sean intensos, porque es que nos está pasando a todos, que yo no lo pueda ser, o que lo sé, o que digo que lo sea, pero no se transmita, pues eso también es parte del juego, ¿no? Y hay discrepancias entre hoteleros y restauradores porque alguno se podría pensar, ¿no?, que, claro, a los restaurantes les interesa que abran los interiores, pero a los hoteles a lo mejor no les interesa que abran todavía porque podrían aumentar las cifras, entonces ponemos en riesgo la temporada. ¿Hay incentivos diferentes? Bueno, yo no sabría responderte a esta pregunta. Lo que sí es muy importante, y es una de las cosas que defendemos especialmente en PYME Restauración, es que el hotel es un negocio y el restaurante es otro. Y no tiene mucho sentido tratarnos igual. Entonces, aunque en un restaurante puedas tener cocineros y camareros, un cocinero de un restaurante que sabe a cuántos clientes va a atender, que atiende un buffet, con lo cual su cocina es mucho de cortar y embandejar. No tiene nada que ver con un cocinero que está a pie de calle, que no sabe a cuánta gente va a atender hoy y que no sabe qué platos le van a pedir. La organización, el equipo, las infraestructuras no tienen nada que ver. Entonces, meternos en el mismo saco a nosotros, como restauradores, nos hace daño, porque se asume unas condiciones que son las del que tiene más fuerza, que hoy por hoy son los hoteles, a pesar de que haya 1000 hoteles en Baleares, cuando hay 10.000 negocios de bares, cafeterías y restaurantes, multiplicamos por 10, y cuando dabas las cifras de empleados por sector, de afiliados, decías hay 42.000 en el sector de la hostelería, de los hoteles, y hay 53.000, creo que has dicho, en bares, cafeterías y restauración. O sea, empleamos incluso a más gente que los hoteles y tenemos 10 veces más los negocios. Y aún así, las normas que se aprueban tienen más en consideración la perspectiva del hotel. Por eso... Es así. Tienen más... Es así. Por eso estamos reclamando desde PYME Restauración en particular, pero tratando de aglutinar todas las otras patronales de restauración de las islas para realmente poner en valor el sector de la restauración. Es más, el último informe que hizo, estudio que hizo el Ministerio de Turismo a finales del año pasado, cuestionándose a ver cómo estaría afectando la pandemia a la percepción de España como destino turístico, un informe del Instituto Elcano, me parece, decía que no estamos sufriendo como destino turístico España, y apuntaba que los 3 primeros motivos de visita de un turista a España es, el primero, el clima, y con eso pues no podemos hacer mucho porque estamos en el punto del planeta que estamos, el entorno, y eso lo podemos cuidar, el entorno, y el tercero es la gastronomía. La gente viene por nuestra cultura gastronómica, por nuestra socialización gastronómica, por el producto gastronómico, viene por lo que va a comer. Y eso
o cómo lo va a comer. Y eso no aparece en ningún lado. Tenemos que hacer valer que la gastronomía es un atributo de nuestra marca España como destino turístico. Y eso nos toca hacerlo a los restauradores. Sí, No sí. lo van a hacer los hoteleros, que ellos tienen su trabajo, ¿no? Oye, Pero es verdad que nos movemos por lo que vayamos a hacer ahí, no por la habitación en la que vayamos a estar en la mayoría de casos, ¿no? Nos falta un poco más de un cuarto de hora y me gustaría hacer un pequeño Kit Kat y luego comentamos el tema de las ayudas que vosotros habéis recibido, ¿no? Y mi pregunta es, hoy es el 23 de abril, Sant Jordi, el Día del Libro. ¿Has tenido tiempo ya de darte una vueltecilla por Palma o...? No, no, no. Y me sabe muy mal, pero no voy a poder ni tener tiempo para eso hoy. No, No. ahí no. Mira que me encanta el día, ¿eh? Yo soy de Barcelona Ah, y lo vivimos con mucho cariño el día de Sant Jordi, sí. bueno. Hoy en El Económico Aina hacemos una serie de recomendaciones de libros. Recuérdanos alguno. Sí, pues uno muy interesante está editado por el Cercle de Economía y es Contra el Olvido, y son conversaciones con empresarios, algunos empresarios turísticos de Baleares, los principales empresarios del sector turístico en España, y otros que no son de aquí, pero es interesante la reflexión que hacen, ¿no?, sobre los cambios que estamos viviendo, ¿no?, cómo está cambiando y cómo está cambiando tan rápido el mundo sin darnos cuenta apenas, ¿no?, pendientes de la pandemia y del día a día. Y otro libro interesante también es editado por Mallorca Diario, que también son entrevistas a empresarios y también hablan específicamente del sector turístico y de cómo va a cambiar. Estas serían las principales recomendaciones, aunque no las únicas. También tenemos un libro sobre excursiones en familia, que es Turisme Petit, y también sobre el sector turístico en concreto hay una crítica que es Turistificación confinada, que es de Ernest Cañada e Iván Murray, y Magaluf, Més enllà del mite, bueno, que nos habla de toda la historia detrás de el turismo de borrachera de Magaluf y cómo lucha Magaluf con esta imagen, ¿no? ¿Has comprado alguno tú ya, Aina? Yo no, todavía. Todavía no. No. Sabes lo que vas a comprar, pero No. no lo sabes. Yo aún no he tenido tiempo tampoco y tampoco tengo claro qué voy a comprar, pero sí que me han de permitir que les haga una pequeña recomendación, porque es lo último que he leído y me ha encantado. El autor es Màrius Querol, el exdirector de La Vanguardia, y el libro se llama El camarot del capità. Está muy bien, sinceramente. Y hecho el Kit Kat, recuperamos a Eugenia. Y Eugenia, oye, ya sé que lo que te voy a decir te va a sonar a chino y seguramente estarás en desacuerdo conmigo, ¿no? Pero cuando ves las convocatorias de ayudas del Govern y del Consell de Mallorca, yo siempre pienso, es que los de la restauración son unos privilegiados. Porque habéis tenido 3 convocatorias y bueno, supongo que me dirás, absolutamente insuficientes, no ha servido para nada, muy poco. Pero entiendo que, pero bueno, tampoco ha estado tan mal. ¿O sí? Bueno, cuando pierdes el 80% de tu facturación, y eso pueden ser miles y miles de euros, que te digan confórmate con 1.500 es muy difícil de digerir. Es verdad que siendo un sector tan grande y con micronegocios, eso es una ayuda para muchísimos. Y eso hay que decirlo. Pero no generalicemos ni pensemos que 1.500 euros pueden suplir el 80% de pérdida de facturación. Si tenemos que hablar de ayudas, las referencias pueden ser las ayudas que se están dando a nivel europeo. Y cuando Alemania dice cierro la restauración, te ingreso el 70% de tu facturación del mismo mes del año pre-COVID. Cuando Francia dice te cierro, te está dando 10 o 15.000 euros cada mes. Sin más, sin tener que justificar si estoy al corriente de pago con la seguridad social o no. O sea, esto es una medida, las ayudas que tenemos aquí son unas medidas rápidas y por tanto rápidas quiere decir que su rango de control o de requisito es bajo y eso quiere decir que las cantidades tienen que ser pequeñas.
Entonces, no estamos en un momento donde podamos acomodarnos o conformarnos con cantidades pequeñas, porque la pérdida es enorme, enorme. ¿Y a nivel de empleo va a tener consecuencias? Bueno, Todo ya lo que las ha está tenido, pasando, ya ves. ya las ha tenido. Cuando dabas esas cifras de afiliación, esos datos son los que teníamos pre-COVID. Sí. Ya a finales del año pasado había un 28% de pérdida de afiliación en el sector. Ya a finales del año pasado. Esto va a ir a más. Esto va a ir a más, y es verdad que tenemos los ERTES, pero los ERTES y los ICOs y demás, pues es una manera de dopar la economía en este momento. E incluso pues el hecho de demorarse la obligación de presentar concurso de acreedores. La situación que estamos viviendo hoy a nivel de tejido productivo no es un reflejo de la realidad que hay en la operación y en la salud económica de las empresas, porque hay muchos elementos de dopaje que las mantienen artificialmente abiertas o a flote. La temporada, danos una buena noticia. Mira, para nosotros un predictor muy fiable de cómo nos va a ir en cuanto a ventas tiene que ver con el tráfico aéreo. Y las últimas informaciones que tenemos a nivel de tráfico aéreo en Europa son que en los meses de mayo y junio va a haber un 25% del tráfico habitual, prepandémico, en julio y agosto un 50%, y en septiembre un 25% de ese tráfico. El resto de meses va a ser tráfico testimonial. Eso nos pone ante una temporada, de nuevo, con un pico de estacionalización muy pronunciado y con un resto de actividad que básicamente vamos a tener que tirar del mercado residente. Y en promedio, la realidad es que seguramente estemos apuntando a un año de un 30, un 40% de facturación respecto a cualquier año pre-COVID. Y algunas informaciones decían que se podría alargar la temporada, que de hecho, ¿no, Pep? Tú has comentado que septiembre la previsión es, parece ser que sí, que será un buen año, luego también un buen mes, perdón, también octubre, e incluso algunos decían a noviembre, aunque bueno, nos parece un poco raro por el tiempo, por la climatología, ¿no? Pero ¿no crees que pueda pasar? O bueno, es muy arriesgado aventurarlo. Bueno, como decíais al principio, dependemos tanto de factores externos que si ocurre algo que nos baja el miedo, el nivel de riesgo, que se muestra pues que el tema de la vacunación funciona y que realmente permite la movilidad libre, pues a lo mejor sí, ojalá, ojalá. Yo hoy por hoy me sabe mal, pero no puedo tener ese grado de optimismo y visto lo que hemos vivido hasta ahora y cómo se mueven un poco las administraciones públicas internacionales y demás, no sé, no soy muy positiva en esto. En anteriores crisis, Eugenia, se ha dicho aquello que es incluso a veces cruel, ¿no? De solo van a salvarse los mejores. Habrá una selección natural. En esta ocasión, con la crisis de la COVID, no es así, entiendo. Bueno, más que mejores, yo creo que los que sean capaces de centrarse muy bien en aquello que saben hacer bien y asociarse con aquellos que les complementen. Esto, de aquí saldremos si trabajamos juntos. Hablábamos al principio de la colaboración público-privada, pero también la colaboración entre competidores o posibles competidores o incluso con sectores que nada tienen que ver con lo nuestro. El tema de crear redes de seguridad, redes de relaciones que se sustentan unos agentes a otros, ahora para mí es el punto de inflexión. Si somos capaces de conectarnos de una manera en la que nos podamos sostener unos a otros, eso es lo que nos va a mantener avanzando y a flote. Si seguimos yendo del modo individual y que sálvese quien pueda, esto va a ser malo para todos. De todas formas, yo para poner ejemplos concretos, aunque sin citar el nombre, ¿no? Un restaurante sin terraza que
a lo mejor en el último año que habrá tenido abierto. Si no tiene terraza, habrá tenido abierto 4, 5 meses, 6. Yo entiendo que es muy complicado, por muy bien que haga las cosas, subsistir, porque si tiene que pagar un alquiler, solo pagando el alquiler, trabajando la mitad de los meses, es muy Es así, difícil. y de hecho, si vamos a plataformas como Idealista, vemos la cantidad de negocios que se ofrecen en traspaso, en alquiler. Eso es un hecho, es una realidad. Para acabar, ahora al salir, tenemos que ir a comer. Supongo que casi debe ser pecado para ti, pero ¿dónde podemos ir por aquí cerca? Mira, cualquier local que está abierto ahora se merece que os sentéis vosotros dos a comer. O sea, no perdamos ni el miedo a comer en un restaurante, ni nos resignemos a perder esa parte de nuestra cultura de compartir comiendo y de disfrutar juntos. Eso, somos los guardianes de esa manera de relacionarnos en sociedad y debemos preservarla. Cualquier sitio que vayáis, aparte de que vais a comer muy bien, tenéis que hacerlo. Sí. Pues Eugenia, Muchas gracias. Muchas gracias y encantados de haber podido hablar contigo. Gracias a vosotros y de dignificar el tardeo, que tiene muy mal nombre y no puede ser. Hay tardeo muy sano. Exacto, gràcies. A vosotros. La veritat és que, bueno, jo crec que hem après bastantes coses, no? I nos han quedat moltes coses clares, no? Així tot encara m'he quedat en ganes de fer preguntes, però tampoc no se trata d'estar tot sobre baix aquí, xerra que te xerra, no? Com per exemple allò de que hi ha treballadors que estan en ERTE, que clar, que ara per aventura els criden per fer feina, pues, 3 hores cada dia. I jo entenc que hi pot haver treballadors que diguin, escolta, no me cridis perquè jo per 3 hores me trauran de ERTE i després per tornar a cobrar potser passaran 3 o 4 mesos. No sé, que era mull de situacions diverses, no? Hi ha casos en els que està passant, igual que va passar en el principi de la temporada turística, no? Que hi havia gent que preferia esperar que els cridassin més tard que tot d'una temporada que començar. De totes maneres, això, quan s'està allargant, jo penso que tota la gent que no té feina o pot sortir de ERTE, crec que és una... En general, no? En aquest cas particular de la restauració, pot ser sí, que clar, que per una part de la jornada potser els sap greu, sobretot perquè tarden un parell de mesos en poder regular o regularitzar els seus ingressos. Això és la principal pega, però penso que qualsevol cosa que faci que puguem pujar economia sense baixar salut serà un efecte molt positiu. I doncs res, fins aquí hem arribat. Ara dinar, després jo, el Manco jo, vull anar a fer una voltota per ciutat a veure quin llibre me compri. I ara veig que no has esmentat en Tomàs Piketty Viva el socialismo, que és un llibre que també... no ho sé encara, si m'ha de dir... Ja ho veurem. Res, fins ara. Fins la setmana que ve, en el proper Tardeo. Adéu.